Este mensaje lleva por título Cambio de naturaleza. El apóstol Pablo, en la carta a los Efesios, en el capítulo 6, versículo 22 al 25, dice el apóstol Pablo: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creados según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Otra vez leo el versículo 22. Dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Tenemos ciertas dificultades personales cuando venimos a Cristo, porque tratamos, eso fue en Efesios, por si no alcanzaron a anotar la cita, es Efesios capítulo 4, versículos 22 al 25. Generalmente cuando venimos a Cristo, todos aquellos que venimos, ¿qué es venir a Cristo para empezar? Porque pensar que es un cambio de religión o es un cambio de conducta religiosa, pensar que venir a esta iglesia es que porque ya cambié de religión o porque mis papás cambiaron de religión ahora venimos a otra iglesia. No, quiero que entienda una cosa. Venir a Cristo es tomar la decisión de seguir a Jesús, de creer en Él, de creer que Él es el Hijo de Dios, que murió en una cruz para el perdón de nuestros pecados y que a través del arrepentimiento nosotros tenemos acceso a ese perdón y podemos ser reconciliados con Dios. Eso es venir a Cristo, no es otra cosa. No es un cambio de religión, no es un cambio de iglesia porque ya ahora o traer una Biblia bajo el brazo. Es la decisión personal de creer en Jesús. Y si como padres nosotros decidimos creer en Jesús, es necesario que nuestros hijos tomen esa decisión. La fe es un acto de decisión. Creer en Cristo es una decisión personal, no es una circunstancia emocional. No es que fueron movidas mis emociones, ni tampoco es algo obligatorio, o sea, que alguien me pueda obligar a creer o no creer en Jesús. Yo puedo venir a la iglesia y no creer. Yo puedo estar aquí en la congregación y no creer en Jesús. Puedo incluso cargar una Biblia y no creer en Jesús. Incluso puedo orar y no creer en Jesús. La gente necesita una vida espiritual. Todo ser humano necesita una vida espiritual. Su naturaleza se lo va a pedir. La gente necesita creer en algo espiritualmente, necesita su composición, está hecha de cuerpo, alma y espíritu. Todo ser humano tiene cuerpo, alma y espíritu, no hay ser humano que no lo tenga. Todo ser humano lo tiene. Y aunque no lo podamos ver, existe en nosotros. Por eso la ciencia no trata de explicar algunas áreas del ser humano y no lo logra. No ha logrado comprender en su totalidad al ser humano. La psicología tiene pocos años de haberse implementado como ciencia, pero no termina de comprender la capacidad y el entendimiento del ser humano, ni siquiera por qué se comporta de cierta o de tal manera, por qué reacciona, por qué actúa, por qué de repente es violento cuando no es violento, por qué de repente puede ponerse agresivo cuando no lo es. Y no logra entender la totalidad de la conducta humana, porque el ser humano no puede ser entendido solamente desde el punto de vista natural, tiene que verse y contemplarse también desde el punto de vista espiritual para poder comprender al ser humano. Y el ser humano tiene una composición física, tiene cuerpo, tiene alma y tiene espíritu. Y el cuerpo hasta ahorita ha sido muy estudiado, desde antes de Hipócrates, que fue el precursor de la medicina moderna, hasta antes de él, todavía antes de él, se estudiaba el cuerpo humano y los partían y los abrían para ver qué había dentro y tratar de comprender el funcionamiento del cuerpo. Hoy la ciencia logra comprender mejor cómo funciona el cuerpo, incluso el avance científico en cuanto a la medicina, a la biología, a la fisiología, puede comprender mejor el funcionamiento del cuerpo.
yo acabo de estornudar y lo más lógico es decir, salud. Pero antes, cuando la gente estornudaba, se espantaban. Tenían miedo a estornudar porque sentían que se les salía parte de ellos. Incluso había rituales místicos, religiosos, que hacían cuando alguien estornudaba y le hacían y quién sabe qué. Y yo también me acuerdo cuando era pequeño, mi abuelita, cuando estornudábamos, mi abuelita nos echaba la bendición como diciendo, hijo, que no te vayas a morir casi, ¿no? Que no te va a salir el alma en un estornudo. Pero hoy la ciencia ha logrado explicar que el estornudo es una contracción, por ahí una combinación de aires fríos que entran y se hace una compresión en tu interior y entonces tú estornudas, pero no sé cómo funciona, hace mucho tiempo que lo vi ahí en el pasaje de la ciencia del Metro La Raza, ahí está una explicación del estornudo, no sé si exista todavía ahí, pero es un proceso que ya hoy la ciencia puede explicar. Incluso pueden explicar un poco acerca del alma a través de la psicología y de la psiquiatría, a través de las emociones, de la conducta, del comportamiento, del pensamiento humano. Pueden hacer análisis de los sueños, de los reflejos, de las memorias. Ya hay un estudio más profundo acerca del alma, pero no han logrado estudiar al espíritu. Y sin embargo el ser humano tiene espíritu. Y el espíritu es lo que nos permite creer, es lo que nos hace creer. Y tenemos la necesidad plena de creer. Todo ser humano, aun aquellos que dicen que no creen en Dios, también tienen la necesidad de creer. Y se inventan algo en qué creer, pero finalmente creen. Me contaba mi esposa una anécdota de las creencias de la gente. Y me contaba una anécdota de no tenemos la certeza de qué tan cierto sea, pero es una forma de explicar acerca de la pasión que se tiene por Dios y de alejarse de la idolatría. Y cuentan los antiguos hebreos, los ancianos hebreos, que una de las historias de Abraham, que quizás sea una de las razones por la que Abraham fue muy temeroso de Dios y muy apegado a Dios, no está en la Biblia, no lo va a encontrar usted en la Biblia, por eso es una de las tradiciones orales que cuentan los antiguos judíos, que dicen que Abraham estaba en su casa con su padre, y si usted lee la Biblia, eso sí lo dice la Biblia, dice que Abraham estaba en la tierra de Ur, de los caldeos. Si usted lee, no la Biblia, lee un poco de la historia, de la historia universal, de la humanidad, se va a encontrar que los caldeos existieron y que era un pueblo muy avanzado para su época, pero también era un pueblo muy idólatra, tenían muchos ídolos. Y entonces el papá, dice esta historia, por eso digo que no está en la Biblia, pero me parece interesante, dicen que Abraham estaba con su papá y su papá se dedicaba a hacer ídolos, es decir, las imágenes de esos dioses caldeos. Y entonces el papá de Abraham les estaba haciendo los ídolos y su negocio del papá era venderlos, hacerlos y venderlos para la gente, como cualquier tienda de artículos religiosos que hay actualmente. Y entonces Abraham estaba con su papá, pero Abraham no se había involucrado mucho en el negocio de su padre, hasta que un día el papá tiene la necesidad de involucrarlo. Recuerden que dentro de la tradición antigua los hijos aprendían del oficio de los padres, así es que llega el tiempo de involucrar a Abraham con la fabricación y la venta de ídolos, de esos ídolos de los dioses caldeos. Y entonces cuenta esta historia que Abraham llega al negocio del papá y el papá dice, ¿sabes qué, hijo? Tengo que irme. Perdón, Abraham le pregunta al papá antes de eso, le pregunta a papá, ¿y qué son todos estas figuras de barro que tienes aquí? Y Abraham dice, son nuestros dioses, hijo. Son nuestros dioses, los dioses que adoramos, los dioses que veneramos, son los dioses que hacen milagros y maravillas, y son los que responden a nuestras peticiones, y los que hacen cosas extraordinarias para el ser humano. Y Abraham le dice al papá, ¿y todo eso hacen estos dioses? Sí, son poderosos. Son poderosos, esos son los dioses más poderosos de toda la tierra. Toda la tierra tiene dioses, pero nuestros dioses son los más poderosos. Y Abraham le dice, bueno, interesante, y está viendo Abraham el negocio del papá que está lleno de ídolos, y de repente el papá tiene que ir a entregar unos ídolos, y dice Abraham, hijo, quédate aquí,
pero no toques nada, que nada se rompa, todo es muy caro y muy valioso. Y acuérdate que son nuestros dioses, y nuestros dioses nosotros tenemos que honrarlos. Le dice, sí papá, ve tranquilo, no te preocupes, ve en paz. Y el papá se va por varias horas, y Abraham de repente se le quedaba mirando a los dioses, y veía y los veía, y él sentía en su corazón que eso no estaba bien. Lo que les hablo del espíritu. Su espíritu, él sabía que eso no estaba bien, él sentía que eso no era correcto, que había un Dios que lo había hecho todo. Y no esas pequeñas imágenes hechas por manos humanas, porque el que los hacía era su papá. Dice, no esas pequeñas imágenes hechas por manos humanas, decía, esto no puede ser un Dios, esto lo hizo mi papá. Y él se imaginaba un Dios más poderoso, más grande, que podía hacer todas las cosas. Y entonces él se quedó ahí, y de repente regresa el papá del viaje que había hecho, y cuando entra al negocio, encuentra que todos los ídolos están rotos, destruidos. Y el papá de Abraham sentado ahí en medio del negocio, quietecito en una silla, ahí viendo todo lo que había pasado. Y entra el papá y dice, Abraham, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste? Y Abraham le dice, yo no hice nada. ¿Cómo que no hiciste nada? Mira, todo está roto, lo rompiste. ¿Por qué lo destruiste? Y Abraham le dice, no, es que yo no hice nada. ¿Te acuerdas el Dios este que estaba en la esquina de este lado? Le dijo al otro Dios que estaba en la otra esquina que era el mejor. Y el otro se enojó. Y entonces agarró una piedra y se lamentó al otro. Y lo rompió, y entonces el otro se enojó y le desquitó. Y se empezaron a agarrar a palos y a pedradas entre ellos, hasta que finalmente se destruyeron. Y le dice el papá, no mientas, Abraham. ¿Crees que soy tonto? Tú los destruiste y no pudieron romperse entre ellos. Y dice Abraham, pero si tú me dijiste que ellos son todopoderosos, que ellos son dioses y que pueden hacer muchas cosas, ellos lo hicieron. Eso me lo enseñaste tú. Por eso los judíos creen que Abraham tenía un corazón para un solo Dios. La cultura hebrea es de las primeras culturas que tienen un solo Dios. Son los que empezaron a partir de Abraham. Es a partir de Abraham que empieza el monoteísmo, un solo Dios. El ser humano ha tenido desde su existencia la necesidad de creer espiritualmente en un ser superior a él, en un ser mayor, en un ser creador. Y la historia y el tiempo nos ha demostrado quién es Dios. Esta naturaleza esta naturaleza del ser humano le hace buscar a un solo Dios, le hace tener la necesidad de encontrarse con un solo Dios. Y en esta naturaleza del ser humano, que todavía no logramos explicar por completo, requiere fe, requiere de tomar la decisión de creer en un ser mayor y más poderoso. El ser humano en su búsqueda de Dios, o en su hambre y en su necesidad de acercarse a Dios, se encuentra con dificultades que le han llevado a ser de cierta manera, que le han llevado a vivir y actuar de cierta manera. Para Dios, esa es una naturaleza que nosotros adquirimos, que no nos fue dada por Él. Ya se los he explicado antes. El ser humano, cuando es formado y creado y que nace, gracias a Dios, el ser humano no fue diseñado, ningún ser humano fue diseñado para ser malo, para ser perverso,
para ser destructor, para ser un asesino, para ser un violador. Ningún ser humano, llámese hombre o mujer, nació para ser malo. Su cultura, su entorno, su formación, lo hace que actúe de cierta manera. Sus propios traumas, sus propios deseos carnales, eso le hace adquirir cierta naturaleza. No es la naturaleza con la que Dios lo formó, es una naturaleza adquirida. ¿Sí me expliqué? Es algo que aprendiste. ¿Por qué digo naturaleza? No es que por naturaleza lo seas, sino que se vuelve natural actuar de cierta manera. Nos parece normal, nos parece natural. Ya lo tomo con cuidado porque luego me da el golpe. Perdón. Se vuelve natural tener cierto comportamiento. Lo vemos normal. De repente en la familia se ve normal que el hombre le grite a la mujer. Se ve normal, es natural. Es que es normal, el hombre es el que tiene que gritar, el hombre es el que tiene que ser violento, el hombre es el que tiene que ser macho, el hombre es el que tiene que imponerse, y se ve natural. Y entonces conforme van pasando las generaciones, eso se vuelve una naturaleza. Ojo, no es que así hayamos sido hechos, es que aprendimos a ser de esa manera. Y entonces se vuelve natural. Si tú vas a una entrevista, te preguntan, ¿cuál es tu idioma natural? ¿Cuál es tu idioma natural? ¿Perdón? El mío es el ruso. Ese es mi idioma natural. Nada más que nací aquí en México, pero por naturaleza yo hablo ruso. Hablas el idioma que aprendiste, ¿no? No nacimos con una etiqueta de fabricante que diga, este muñeco habla ruso, o este muñeco habla alemán, y naces en México, imagínate. ¿Cuál es tu idioma natural? Lo que aprendiste. Por eso les digo que se vuelve una naturaleza lo que aprendemos. No es que por naturaleza lo traigamos, sino porque lo aprendimos. Y nuestra cultura forma nuestra manera de pensar, y nuestra manera de conducirnos, y nuestra manera de actuar. Por eso se vuelve natural en nosotros tener ciertas actitudes, tener ciertos comportamientos, como tenemos un idioma. Ustedes lo pueden ver en los hijos de los migrantes mexicanos que llegan a Estados Unidos y que nacen allá. No es lo mismo un niño que migra con sus padres desde México a Estados Unidos a un niño que nace en Estados Unidos. Es hijo de padres mexicanos. Sus papás hablan español, no hablan inglés, incluso hablan inglés mucho. Creo que le dicen Spanglish o pocho, no sé cómo le digan al español que hablan los mexicanos, al inglés que hablan los mexicanos en Estados Unidos, porque ni siquiera es inglés. Es un inglés muy raro que solo entre los mexicanos se entienden, o entre los migrantes se entienden. Bueno, los papás hablan español, inglés mal, y el niño nace y de repente habla el español de manera natural, pero también habla el inglés de manera natural. Y uno dice, ¿cómo el niño nació y sabía dos idiomas? No, su entorno se adaptó a su entorno y el idioma se volvió parte de esa persona. ¿Sí está conmigo? Bueno. Entonces,
De la misma manera como aprendemos el idioma, también aprendemos por naturaleza hábitos, conductas, comportamientos, pensamientos, filosofías, doctrinas que vamos aprendiendo a lo largo de nuestras vidas como parte natural de nuestras vidas. Y de repente cuando venimos a Cristo, por eso para un niño que nace en un hogar cristiano, le es más fácil comprender el cristianismo que a un niño que no nació dentro de un hogar cristiano. O sea, para un niño, un joven, un adolescente, que toda su vida fue enseñado en el cristianismo, le es más fácil comprender el cristianismo. No estoy diciendo que viva correctamente, estoy diciendo que comprende mejor el cristianismo que un niño que no nació o que no creció en un hogar cristiano. ¿Por qué es más fácil para un niño donde su hogar se practica el cristianismo, se lee la Biblia, se ora, se va a la iglesia? ¿Por qué es más fácil entender el cristianismo que un niño donde en su casa no se ora, no se lee la Biblia, no se va a la iglesia? ¿Por qué es más fácil? Porque lo que le rodea se vuelve parte de su naturaleza. No significa que sea un gran cristiano, ojo, estoy hablando de lo que se aprende. Y entonces tenemos una naturaleza adquirida, algo que nos permite desarrollarnos mejor en un entorno en el que vivimos. Sin embargo, cuando venimos a Cristo, si no tenemos esa naturaleza adquirida acerca del cristianismo, y cuando nos acercamos a Dios y venimos a Jesús y queremos conocer los principios de Jesús, entramos en un choque, hay un choque cultural y de actitudes y de naturalezas dentro de nosotros. Es algo así como la conquista. ¿Se acuerda cuando lo que nos cuentan los libros de historia acerca de la conquista? Llegaron los españoles y conquistaron a los indígenas nativos en América. Y fue un choque, fue una guerra. No fue así como que los españoles llegaron y los mexicas dijeron, ¡ay, qué bueno! Los estábamos esperando. De hecho, el primer acercamiento que tuvo Moctezuma con los españoles fue en señal de paz. Fue así como para hacer las paces, porque ellos tenían muchas profecías respecto a eso o algo parecido, y entonces cuando ellos llegan, pues ya se está cumpliendo lo que se había profetizado, los augurios, lo que se había dicho, tiene cumplimiento, entonces van y tratan de hacer las paces de la manera en que ellos creían que podían hacer las paces, enviándole unos collares con jades, con piedras preciosas de oro, muy bonitos, pesados, grandotes, y se los mandan a los españoles y le dicen bienvenidos. Y lo primero que vieron los españoles fueron oro, piedras preciosas, y dijeron, ¡ay, qué bueno que nos recibieron con humildad! Vamos a ser amigos para siempre. Te voy a seguir en Facebook y tú me sigues en Twitter y ahí vamos, y somos amigos. En cuanto vieron las joyas, asesinaron a los mensajeros de Moctezuma y decidieron quedarse. Y dijeron, si este es el regalo de bienvenida, ¿cómo será el tesoro que tienen ellos? Y entonces hubo un choque. Perdón que hable tan pausado, pero le estoy dando tiempo a mi garganta que se recupere. Y entonces se dieron un encuentro de dos formas de pensar diferente. Los nativos en ningún momento pensaban en hacer una guerra contra estos nuevos visitantes porque ni siquiera los conocían. Mire, si algo tenían los originarios de México, los pueblos originarios en México, es que eran muy inteligentes para pelear. Ellos primero veían si el enemigo era poderoso o no lo era. Si era poderoso, mejor lo hacía su aliado.
Si no era poderoso, lo conquistaba. Y ellos no sabían, estos nuevos visitantes, que les llamaban a sus barcos de montaña, les llamaban montañas flotantes, porque solamente veían un pico que salía del agua. Y cuando los vieron, ellos dijeron, ¿por qué primero no los conocemos? Primero conozcámoslos, sepamos quiénes son. Y después de eso vemos si son amigos o enemigos. Pero los españoles, que traían otro pensamiento, son dos pensamientos distintos, ellos venían buscando tener un beneficio de la tierra que visitaran. Y al ver las joyas, pues dicen, esto es lo que vamos a llevarnos de aquí. Ellos no pensaron en hacer amigos a los indígenas. Ellos pensaron en quitarles todo lo que tenían. Y quizás a muchos no les gusta esta versión de la historia, pero eso fue lo que pasó. Y el choque de los dos pensamientos distintos causó la muerte de muchos indígenas en el continente americano. No solamente en México, en todo el continente. Y eso fue de la conquista de los españoles, pero la conquista de los ingleses fue lo mismo, y la conquista de los portugueses fue lo mismo. Y todos aquellos que vinieron a conquistar este continente hicieron lo mismo. Fue un choque de pensamientos, fue un choque de mentalidades, se lo digo de esta manera, fue un choque de naturalezas. La naturaleza europea contra la naturaleza del continente americano. Ese choque de naturalezas dejó como consecuencia la muerte en todo el continente, tanto de los nativos de este continente como los conquistadores que venían a este continente. Y murieron, y hubo derramamiento de sangre. Por supuesto se impuso el que era más fuerte. Y digo más fuerte no porque tuvieran más fortaleza, sino porque lograron pelear con mayor fuerza. Y lograron adquirir aliados y lograron hacer cosas que finalmente les dio la victoria. Bueno, este choque de culturas, este choque de naturalezas, es lo que pasa en nuestro cuerpo. Cuando usted trae una naturaleza, una forma de vivir, un estilo de vida adquirido, y viene a Cristo, usted lo primero que va a tener es un choque dentro de usted. Un choque que, por una parte, usted quiere conocer a Jesús, quiere acercarse a Dios, su espíritu está clamando por acercarse a Dios, por tener un cambio en su vida, pero su vieja naturaleza dice, no, queremos seguir siendo iguales. Me sigue gustando esto, quiero seguir practicando aquello, me gusta esta forma de vivir. Esto no lo puedo dejar. ¿Sabe cuál es el peor pretexto que puede poner un cristiano? No puedo dejarlo, no puedo cambiar. No, Dios no me lo ha quitado. Si nosotros pensamos de esta manera, estamos haciendo a Dios mentiroso. El Señor dijo, a través de Pablo, toda, 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, que Dios no nos dejaría ser tentados más de lo que pudiéramos soportar. Y que así como viniera la tentación, así vendría la salida. Creo que se lo dije hace 8 días. Entonces pensar que no podemos cambiar porque es más fuerte mi vieja naturaleza, más fuerte que mi nueva naturaleza en Cristo, es creer que Dios no tiene la capacidad de hacer un cambio en nosotros. Y por eso, lea conmigo en Colosenses. Necesitamos conocer lo que dice la Biblia. Colosenses capítulo 2 primero. Necesitamos conocer cómo puede suceder un cambio en nosotros. Venir a Cristo no es cambiar de religión, hermano. No es cambiar de templo. Venir a Cristo es cambiar tu naturaleza. Y el propósito que Jesús venga a ti es cambiar tu naturaleza. ¿Y por qué Dios quiere cambiar tu naturaleza? Porque tu naturaleza o tu vieja naturaleza no te ayuda. Tu vieja naturaleza no te ayuda. Tu vieja naturaleza no te favorece. Por muchos años,
Yo creí que la conquista del pueblo mexicano, por muchos años yo creí, porque como me la contaron en la primaria, yo creí que los superhéroes eran los españoles. Porque lo que me contaron en la primaria es que los mexicanos eran cavernícolas y caníbales además. Eso es lo que nos contaron. Muchas veces a mí eso fue lo que me dijeron, que los mexicanos éramos salvajes y que los españoles nos vinieron a civilizar. Y entonces por muchos años yo dije, ¿cuál? Ay, ¿cómo no soy español? Yo decía yo. Y luego era fan de muchos cantantes españoles. Yo veía a los españoles como héroes por mucho tiempo. Después, cuando yo entré a la preparatoria y ya más en la universidad, y me di a la tarea de leer algunos otros autores de historia, me di cuenta que no era tal como me lo habían platicado. Y entonces empecé a odiar a los españoles. Dije, no, desgraciado, que quién sabe qué, que nos vinieron a enfermar y a despojar de nuestro oro. Sí, eso pensé. En la preparatoria y en la universidad. O sea, son etapas. Conforme más aprendes, más cambia tu manera de pensar. Y ahora me doy cuenta, conforme a lo que dice la Biblia, que a pesar de lo malo que pasó en el tiempo de la conquista, dejó algo bueno. Dicen, ¿qué pudo de bueno haber dejado la conquista? Necesitamos revisar la historia y darnos cuenta que hubo muchas cosas buenas después de la conquista. Para mí no es un encuentro de mundos, para mí no es una combinación de culturas, para mí fue una conquista, un sometimiento de un pueblo a través de la fuerza, pero finalmente la maldad del ser humano así es, y siempre ha sido así, y después de esa maldad nosotros podemos construir algo bueno, y nuestra nación hoy puede ser una buena nación, independientemente de lo que pasó hace muchos años atrás. ¿Cuántos años ya pasaron de la conquista? 1542, ¿no? Fue la conquista. O 1452, pero algo así. No me acuerdo, pero ya tiene muchos años. Esos que están en la escuela es para que se acuerden. No me acuerdo. Pero bueno, no es el tema, no se preocupe. Pero a pesar de tantos años, nosotros no podemos seguirnos lamentando del pasado, sino tenemos que construir una nueva naturaleza, una nueva nación. Ok, volvamos al punto espiritual, volvamos a nuestro tema, porque la clase no es de historia, es de Biblia. Ni de la conquista, ni que si son buenos los españoles o no, o sea, ese no es el tema. El tema es que en este choque de cultura que sucede en nuestro interior, por la vieja naturaleza que tenemos, y aceptar la nueva naturaleza en Cristo, a muchos les parece que eso es un lavado de cerebro. Dicen, no, es un lavado de cerebro, es como si fuera la conquista. Venimos a conquistar los cristianos a los no cristianos y les hacemos un lavado de cerebro, los conquistamos, los sometemos, los llevamos a Cristo y ahora son esclavos de Cristo. Porque incluso hasta la Biblia lo dice, que somos esclavos de Cristo. Entonces tal pareciera que es una conquista. Pero en realidad lo que el Señor no está haciendo es una conquista. La conquista es la imposición a través de la fuerza. Aquí el asunto es que el cambio de naturaleza es una rendición voluntaria de tu parte sin que haya conquista. Donde tú le tienes que decir al Señor, ok, me rindo, reconozco que mi forma de vivir no me ayuda, no me favorece, no es bueno para mí. No es bueno lo que me está pasando, no es bueno la forma en cómo estoy viviendo, la forma en cómo destruyo a mi familia, cómo destruyo mi propia vida, la forma en cómo vivo no me gusta, los resultados que estoy obteniendo por mis decisiones no me gustan, quiero cambiar eso. Y el Señor te da la opción de cambiar esta naturaleza, cambiar, ¿qué dije que era la naturaleza? ¿Cómo se construía la naturaleza de una persona? Por los hábitos, por lo que vive, por la cultura, por lo que le rodea. Se adquiere. Y entonces no nos parece que la naturaleza que tenemos sea lo mejor. Ojo, no es como naces. Ya le dije cómo nacemos. ¿Cómo nacemos? Buenos.
Nacemos para ser buenos. ¿Qué es lo que nos hace malos? Todo lo que aprendemos, el entorno, nuestra cultura, la escuela, los amigos, los padres, todo influye en nuestra formación. Y eso se vuelve nuestra naturaleza. Lo que el Señor nos ofrece es una renovación, es un cambio de nuestra naturaleza. Lo que el Señor quiere provocar en nosotros es un cambio en tu naturaleza. Es decir, que a pesar de lo que viviste y a pesar de lo que aprendiste, tú puedas ser una buena persona. Sin importar cuál haya sido tu entorno, sin importar cuál haya sido tu historia, tu pasado, tus padres, tu economía, tu educación, sin importar eso, Dios quiere cambiar tu naturaleza. Porque Él sabe para lo que fuiste diseñado. El diseño Él lo hizo. Él sabe las capacidades que tú tienes. Él sabe que tú puedes amar, sabe que tú puedes perdonar, sabe que tú puedes ayudar al prójimo, que puedes amar al necesitado, que puedes poner la otra mejilla. Lo que el Señor Jesús no estaba dando era algo imposible. Lo que el Señor Jesús estaba enseñando era la naturaleza bajo la que fuimos construidos y diseñados por Dios. Pero que no podemos vivir porque tenemos otra naturaleza. Mi hijo David está estudiando programación, sistemas de cómputo, y no me acuerdo si fue el semestre pasado le enseñaron acerca de los sistemas que usan las computadoras. Unos usan Windows, unos usan Fedora, el otro, ¿cómo se llama? El de Apple, ¿cómo se llama? iOS, y diferentes lenguajes. Son los sistemas que hacen que funcione la computadora. Y entonces mi hijo me explicó algo que pasaba en las computadoras, que había computadoras que tenían la capacidad de usar dos sistemas, pero las hacían muy, muy lentas y casi inservibles. Pero que para que una computadora se volviera óptima en su función, necesitaba solo un sistema. Y entonces, para poder instalar un nuevo sistema en una computadora, tenía que desinstalar por completo el sistema que tenía antes. Que si tú instalas un sistema mejor sobre un sistema viejo, no te da un rendimiento, porque lo que hace la computadora es generar dos sistemas. Y de repente la computadora se atora o se traba porque no sabe cuál de los dos sistemas usar. Le pongo este ejemplo porque así funcionamos nosotros. Tú no puedes tener dos sistemas. No puedes decir, yo quiero ser cristiano, pero quiero hacer pecados. Yo quiero ser hijo de Dios y seguir a Cristo y practicar el pecado. No puedes, te vas a volver lento. Aunque tu capacidad humana te dé la posibilidad de manejar los dos sistemas, el sistema de Dios y el sistema del mundo, aunque tengas esa capacidad, finalmente los dos sistemas te van a hacer lento. Tienes que ser de un solo sistema. Tienes que funcionar bajo una sola regla, bajo una sola naturaleza. Y cuando hablamos del cambio de naturaleza, no te estoy diciendo que cambies tu aspecto físico o tu lenguaje. Lo que estoy hablando es de la naturaleza que se formó a través de tu entorno, a través de tu historia. Y dice la Biblia en Colosenses capítulo 2, vamos a leer el versículo 16 en adelante. Dice el apóstol Pablo: así que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen o beben. Bueno, estoy leyendo la nueva versión internacional, pero bueno, le leo mejor la suya para que nos entendamos en el mismo idioma. Dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. ¿De quién es el cuerpo? ¿Cuál cuerpo? ¿Cuál cuerpo? Tu cuerpo. Tu cuerpo ya no te pertenece a ti. Si tú crees en Jesús, tu cuerpo ya no te pertenece. Tu cuerpo le pertenece a Dios. Dice, qué mal plan, pues ¿cómo? ¿O por qué? Bueno, la cuestión es sencilla. Cuando tú estás en pecado, tu cuerpo le pertenece ¿a quién? Al pecado, al diablo.
Cuando tú vienes a Cristo, tú entiendes que Jesús murió en la cruz por ti y pagó en la cruz con su vida por tu libertad. Entonces es que dice la Biblia literalmente que Él te compró con precio de sangre. ¿El qué? Y si te compró, ¿ahora a quién le pertenece? A Dios. Tu cuerpo es de Dios. La diferencia, a diferencia del pecado, el pecado, cuando tú eras esclavo del pecado o estabas sujeto al pecado, el pecado no te dejaba elegir cómo vivir. El pecado te obligaba, te llevaba, te conducía a una vida de perdición y con destrucción de ti mismo. Ahora que estás en Cristo, tu cuerpo le pertenece a Dios, pero Dios te lo deja y te deja que uses su cuerpo como tú quieras. Que hagas con tu cuerpo lo que tú quieras. Solo que Él te recuerda que tu cuerpo le pertenece. Entonces, si Dios me da la oportunidad de hacer lo que yo quiera, entonces yo puedo vivir como yo quiera. Sí, como tú quieras. Solo que no te olvides que todo tiene consecuencias. Y que si tú no vives conforme a la nueva naturaleza, te vuelves a poner, dice el apóstol Pablo, te vuelves a poner bajo el yugo de la esclavitud de la que antes ya te habían salvado. ¿Sí me estoy explicando, hermanos, o me regreso? Te lo veo así como con cara de que no le entiendo nada, pastor, pero usted échele gana. A lo mejor algo se me pega. Se lo pongo más simple. Tu cuerpo era tuyo, tu cuerpo es tuyo. Conforme a lo que aprendiste, tu naturaleza adquirida, tu cuerpo se volvió esclavo del pecado. Cuando tú vienes a Cristo, entiendes que Cristo murió por ti en la cruz del Calvario para pagar la libertad de tu vida, no solo de tu cuerpo. Pagó la libertad de tu cuerpo, la libertad de tu alma y la libertad de tu espíritu. Pero tu cuerpo, alma y espíritu le pertenecen ahora al Señor, cuando tú estás en Cristo. Y estando en Cristo, Dios te dice, sé libre. Usa tu cuerpo, tu alma y tu espíritu como tú quieras. Pero estas son las reglas que yo te aconsejo que sigas. Te van a ayudar a tener una vida libre. ¿Ya me expliqué? Ok. Y entonces dice el apóstol Pablo que lo que nosotros vivimos, dice, todo lo cual es sombra, versículo 17, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, por el cuerpo, pero el cuerpo es de Cristo. Versículo 18, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Déjeme le leo este mismo pasaje en otra versión. Dice, no dejen que les prive de esa realidad ninguno de esos que se ufanan en fingir humildad y adoración de ángeles. Los tales hacen alarde de lo que no han visto, y envanecidos por su razonamiento humano, no se mantienen firmemente unidos a la cabeza. Por la acción de ésta, todo el cuerpo, sostenido y ajustado mediante las articulaciones y ligamentos, va creciendo como Dios quiere. Y entonces esta es la nueva naturaleza. Cuando estamos sin Dios, hace aquí un señalamiento de las dos partes de la moneda, de los que están sin Dios y los que están con Dios. Dice, los que están sin Dios incluso aparentan humildad, pero no la tienen. Incluso hablan de cosas como de ángeles, como si supieran, pero no saben nada de ello. Y de repente se hacen creer, o nos hacen creer, que sus planteamientos son correctos, pero lo único que hacen es alejar a la gente de Dios. Porque aquellos que están pegados a Dios, dice Pablo, aquellos que están pegados a la cabeza, que es Cristo, se dejan guiar por la cabeza. Como un cuerpo unido por las coyunturas y por los ligamentos se mueve a donde la cabeza manda, así todo el cuerpo se mueve. Así deberíamos de movernos nosotros, pegados a la cabeza que es Cristo. Y esta es la nueva naturaleza que el Señor nos ofrece. La nueva naturaleza nos aleja
de lo que aprendimos anteriormente y que nos hizo vivir lejos de Dios para llevarnos a un nuevo conocimiento, dice Pablo, a un crecimiento continuo en Dios. Esa nueva naturaleza que Dios nos da es la que nos permite acercarnos a Dios y comprender los principios de Dios que nos hacen vivir de una manera correcta. ¿Qué se trata venir a Jesús? ¿De qué se trata venir a Cristo? Insisto, como dije al principio, no se trata de un cambio de religión. No se trata de adquirir una nueva religión o venir a un templo o tener una nueva creencia. Se trata de cambiar nuestra naturaleza. El propósito de Dios en tu vida es librarte de la vieja naturaleza que te mantuvo lejos de Dios. Nos equivocamos cuando creemos que solamente por venir a la iglesia ya cumplimos y ya no hay que hacer más. Ahora sí, Dios tiene que cuidarme, Dios tiene que bendecirme, Dios tiene que ayudarme, Dios tiene que sanarme, porque ya vine a la iglesia. Ahora le toca a Él. Yo ya cumplí con mi parte. Cuando nosotros venimos a Dios, el propósito de Dios sobre tu vida es ayudarte a tener una vida más plena y más completa. El pecado sujeta tu vida. Quizás no lo vean tal cual, porque no se alcanza a ver físicamente, sino hasta que el tiempo pasa. En el momento que cometes el pecado no te das cuenta de las consecuencias que el pecado trae, porque no es visible. No es algo que tú puedas decir, bueno, algunas cosas sí, pero de inmediato no es visible. Es como un embarazo. Cuando se tienen las relaciones sexuales, porque es así como se consigue el embarazo, cuando se tienen las relaciones sexuales, uno no sabe si la persona, si la mujer quedó embarazada o no. No lo sabemos. En el acto en el momento del acto sexual, uno dice, ¡ay, ya quedé embarazada! O uno dice, ¡uy, ya quedaste embarazada! ¿Se sabe? No, en el momento no se sabe. Y puede pasar un día, una semana, un mes, a veces hasta 2 meses, sin que la mujer sepa si está embarazada o no. Tendría que venir un examen de embarazo, una prueba de embarazo. Anteriormente no había pruebas de embarazo. Eso de la prueba de embarazo es recién, tiene 20, 30 años quizás. Así es que imagínense, antes de la prueba de embarazo, ¿cómo sabía una mujer que estaba embarazada? Síntomas: el retraso menstrual, el crecimiento del abdomen, los ascos, los mareos. Y aún así, algunas mujeres ni sabían que estaban embarazadas. Me comentaban mis hijos que vieron una nota por ahí en internet, y creo que mi esposa también lo vio, de una mujer que tenía 80 y... ¿cuántos años? Más de 80 años. Que de repente le hicieron un estudio, que le dolía mucho el estómago, y le hacen un estudio, pues ya con la ciencia más avanzada, le hacen un estudio, y resulta que dentro de su abdomen tenía a un bebé muerto, un feto, que cuando ella estaba joven se había quedado embarazada, pero nunca supo que estaba embarazada. Quedó fuera de su útero, el bebé al estar fuera del útero se muere porque no puede desarrollarse, estando fuera del útero, se muere y ahí se calcificó y quedó el fetito ahí del bebé. Ahí, nunca supo la mujer que había estado embarazada, ni mucho menos que su bebé había muerto. Así es un embarazo. No te das cuenta, ya las pruebas, los ultrasonidos, ya le dicen a una mujer, si estás embarazada, yo creí que era dolor de estómago, que era la cena que me comí. Hoy se puede hacer, pero antes no, ¿verdad? Entonces la mujer podía pasar los meses y no darse cuenta que estaba embarazada. Pero ya llegaba un momento en que ya no se podía pensar otra cosa. Y antes eran más empíricas las mujeres, y las mujeres mayores decían, tú estás embarazada. No, pero estabas embarazada.
No es que no siento, es que me bajó, es que no sé qué, que estás embarazada. Y sí, le atinaba, porque era más la experiencia que ella tenía que por la conducta y el comportamiento de la mujer embarazada, que se notaba su embarazo, que ellas podían reconocerlo, el color de la piel, en los ojos, en los antojos, los mareos, los del pelo, lo que fuera, podían reconocerlo por eso. Entonces podían saber que una mujer estaba embarazada, por esa razón. Y sin embargo, aún con todos los síntomas, y aún con todo y el embarazo, y aún con los meses, no se sabe lo que es, ¿hasta cuándo? Hasta que nace. Bueno, la naturaleza del pecado así es. Por eso el apóstol Santiago lo describe de esa manera. La naturaleza del pecado es algo que se concibe, que no te das cuenta, pero sin embargo sigue creciendo hasta que da a luz. Y el apóstol Santiago dice, el pecado es concebido y produce, prácticamente dice, no son las palabras, pero está diciendo, produce el embarazo que da a luz, o sea, que nace muerte. El pecado eso produce. Y eso es lo que nosotros no alcanzamos a ver. Cuando cometemos pecado, no sabemos cuánto nos va a durar ese embarazo de ese pecado. Bien nos puede durar una semana, y a la semana ves sus consecuencias, o bien nos puede durar 10, 15, 20 años, como esta señora de 85 años que nunca supo que tenía un bebé en el vientre. Y así podemos vivir, sin saber las consecuencias del pecado, hasta que el pecado se le ocurra dar a luz sus consecuencias. Así es la naturaleza. A veces no nos percatamos y decimos, ay pastor, es que santidad, vivir con Dios, religiosidad, todo eso nada tiene que ver conmigo. No tiene que ver contigo si estás apegado a una vieja naturaleza. Pero si tú tienes una nueva naturaleza, si tú adquieres la nueva naturaleza en Dios, tú tienes que entender que tu vieja naturaleza ya no debe de estar en ti. Algo ha cambiado dentro de ti. Porque ahora te puedes dar cuenta de lo que es pecado. Quizás antes no te dabas cuenta y cometías pecado y tú decías, es parte de lo natural, es parte de lo bueno, esto lo hacen todos. Pero no sé si les ha pasado que ahora que están en Cristo, hacen algo incorrecto e inmediatamente algo de ustedes les dice, eso no estuvo bien. De repente los hijos antes le gritaban a los papás, ahora le gritan y se incomodan y están, no, ¿por qué le grité? Ay, desobedecí, no debí de haberlo hecho. Eso es muestra de que tienes una nueva naturaleza. Decía un hermano, dice, ya no se peca a gusto. En la nueva naturaleza ya no puedes pecar a gusto, antes lo disfrutabas, ahora ya estás incómodo. ¡Ay, pero por qué lo hice! Bueno, eso es señal de que tienes una nueva naturaleza. Esa es la evidencia clara de que el mundo espiritual es real. Uno puede decir, no, pero es la conciencia. No es la conciencia. Es tu espíritu que está despertando a algo completamente distinto que no era tu naturaleza anterior. ¿Sí está conmigo? Anteriormente podías hacerlo con libertad y no sentías nada, ni te reprendía nada, ni sentías remordimiento de nada, ni sentías culpa, nada. Lo hacías y ya. Ahora no. Ahora lo piensas y dices, ¿será? ¿Conviene? ¿Me ayuda en algo? ¿Me beneficia? O incluso ya cuando lo hiciste dices, no debí de haberlo hecho. No debí de haber actuado así, no debí de haber dicho estas palabras, no debí de haber respondido de esta forma, debí de haber actuado distinto. Ese es el cambio de naturaleza, pero déjenme decirle algo, así como las plantas naturalmente crecen, nuestra naturaleza espiritual también tiene que crecer. Y por eso dice que Dios da ese crecimiento, dice Pablo. Pero ese crecimiento que da Dios necesita de nuestra propia voluntad. Dios no nos va a obligar a cambiar, hermano, no somos títeres. He escuchado muchas oraciones de mucha gente que le dice a Dios, Señor, cámbiame.
Como si Dios con una varita mágica viniera y te transformara en otra persona. El cambio que Dios está buscando en ti es un cambio de naturaleza, es decir, donde los viejos hábitos de lo que practicabas antes cambie y se vuelva distinto en ti. Pero no puede ser distinto solamente porque cambiaste de ambiente. Es decir, imagínense que yo saco un pez del agua, que de repente saco un pez del agua y lo pongo debajo de un árbol y le digo al pez, sube, ahora eres un mono. Y el pez dice, sí, ahí voy. Ahí empieza a trepar el pez y ya de repente es un mono. Porque ya le cambié el ambiente, ¿o no? Como ya le cambié el ambiente, ahora ya es un mono. O imagínense que pongo a un mono y lo bajo de un árbol y lo echo al agua y le digo, no, nada. Y el mono dice, ay, qué rico, siempre quise ser un pez. ¿Cambió su naturaleza? No. Cambió su ambiente. Cambió su hábitat. Pero no cambió su naturaleza. Por naturaleza sigue siendo un pez. O sigue siendo un mono. Por eso Dios no está interesado en cambiarte de ambiente. Es decir, sacarte de las fiestas mundanas para meterte a las fiestas cristianas. O sacarte de la música del mundo para meterte a la música cristiana, porque muchos cristianos piensan, ya yo no oigo a la banda del Recodo, ahora oigo a la banda de, ¿cómo se llaman estas? Skillet, o a la banda de Hilson, o no sé, Miel San Marcos, o que el que quiera. Ya no oigo a estos, ahora oigo a estos, ya soy bien cristiano. Está sacando un pez y lo está poniendo debajo de un árbol. No sé, Dios no está buscando cambiarte de ambiente. Dios está buscando cambiar tu naturaleza, tu forma de pensar, lo que generó tu ambiente en ti, que te hizo parte de ti, que se formó en ti, en tu pensamiento, eso que te hace ser quien eres y actuar como actúas y pensar como piensas. Eso que tú eres ahora es lo que Dios está buscando transformarte. Y no lo está buscando transformarte para volverte una persona religiosa. Ese es el peor concepto del cristianismo que puede existir. Pensar que el cristianismo es religión. O pensar que seguir a Cristo es ser religioso. O ser fanático religioso. O ser cerrado en la cabeza y no tener apertura de entendimiento acerca de la conducta del ser humano. De verdad, entre más leo los evangelios y más leo las palabras del Señor Jesucristo, más me doy cuenta que el Señor Jesús nos conocía de cabo a rabo, de pies a cabeza, y que conocía también al ser humano, que le enseñó acerca de todos los aspectos de la vida del ser humano, de todos, del amor, del dinero, del cuerpo, de la salud, del pensamiento, de la religión, de la relación entre pareja, de los amigos, de los enemigos, de los líderes, de los seguidores, acerca de servir, acerca de dar, acerca de recibir incluso. Porque el Señor también enseña que debemos recibir, acerca de hospedar, acerca de ser generoso, acerca de conducirte en la vida, acerca de los bienes materiales. Mire, hermano, toda la conducta del ser humano, en los 4 evangelios usted va a encontrar acerca de ese cambio de naturaleza que el Señor espera generar en nosotros. Y no para que nos volvamos religiosos, nos volvamos fanáticos, sino para que seamos personas libres, que tengamos libertad para pensar, para decidir, para actuar, nunca perjudicando a nadie más, nunca dañando a otros. No importa hasta dónde estén siendo los demás distintos a ti, o qué tanto piensen diferente a ti. El Señor Jesús lo dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres.
Si el propósito de nuestro Señor Jesús es darnos libertad y nunca sujetarnos a una esclavitud o a un pensamiento de que nos ate y que nos impida ser libres, entonces la religión nada tiene que ver con la conducta y el comportamiento que Dios espera de nosotros. Lo que Dios está esperando es que nuestra naturaleza cambie. Y que cambie solo por una razón. Porque la naturaleza que teníamos anteriormente nos mantenía lejos de Dios. Lejos de la cabeza, dice Pablo. Pero cuando tú vienes y cambias tu naturaleza, te adhieres a la cabeza. ¿Quién es la cabeza? Cristo. Cuando tú cambias tu naturaleza, tu nueva naturaleza te hace adherirte a la cabeza, como dice Pablo en lo que acabamos de leer, por medio de ligamentos, de coyunturas, te ligas a la cabeza, y a donde mueva la cabeza, ahí se mueve el cuerpo. Y entonces no se trata de un asunto de religión, se trata de cambiar nuestra manera de ser. ¿Y en qué te beneficia? En ser libre. En vivir libre, en disfrutar tu vida. La humanidad se la pasa tratando de descubrir cómo ser feliz. Y se les va la vida, y han pasado generaciones y no lo han logrado. Y el Señor aquí lo dice: si yo soy feliz, tú eres feliz. Mi gozo se cumple en ti. Estad siempre gozosos. Mi gozo sobrepasa, mi gozo no es como este mundo. Mi gozo no es de este mundo. Y entonces la felicidad humana no se construye por lo externo, sino se construye desde lo interno. La felicidad humana se logra desde nuestro interior, pero nuestra propia naturaleza nos impide poder disfrutar de la felicidad. La pastora enseñaba algo en la mañana, en la oración, y tiene que ver mucho con las palabras que nosotros decimos. ¿Sabe por qué a veces no nos salen otras palabras? Porque nuestra naturaleza nos enseñó que esas palabras son las que tenemos que decir. Que tenemos que ser groseros, que tenemos que hablar con groserías, que tenemos que ser insultantes, que tenemos que menospreciar al otro, que tenemos que ningunear a los demás, hacerlos menos para nosotros ser mayores o superiores a ellos. Tiene que cambiarnos nosotros. La naturaleza que Dios quiere que cambie en nosotros. Lea conmigo, termino con esto. No se mantienen firmemente unidos a la cabeza por la acción. No, esto ya lo leí, perdón, versículo 20. Dice: si con Cristo ustedes ya han muerto a los principios de este mundo, ¿por qué? Como si todavía permanecieran al mundo, se someten a preceptos tales como: no tomes con tus manos, no pruebes, no toques. Estos preceptos basados en reglas y enseñanzas humanas se refieren a cosas que van a desaparecer con el uso. Tienen sin duda, versículo 23, tienen sin duda apariencia de sabiduría, con su afectada piedad, falsa humildad y severo trato del cuerpo, pero de nada sirven frente a los apetitos de la naturaleza pecaminosa. Podemos aparentar ser buenos, termino con esto. Podemos aparentar ser buenas gentes. Podemos aparentar ser buenas personas, incluso ser muy generosos, incluso que pensamos por el bien de los demás, que queremos defender a las demás personas que no pueden defenderse, que queremos ayudar a aquel que está en problemas. Podemos aparentar eso, pero si la naturaleza es de pecado, si la naturaleza es de maldad, si la raíz es la amargura, si lo profundo es el resentimiento y la falta de perdón, si lo que mueve el corazón es el odio,
por más buenas personas que queramos aparentar, siempre la naturaleza pecaminosa saldrá a la luz. Siempre. Por eso no se trata de aparentar a través de la religión. Se trata de cambiar tu naturaleza. Se trata de cambiar lo más profundo de tu ser y permitir que se empiece a construir dentro de ti conforme al diseño de Dios, no a mi diseño, no al diseño de la iglesia, no al diseño de la religión, sino conforme al diseño de Dios, lo perfecto y lo maravilloso que te hizo. La bondad que genera bondad, la misericordia que construye, el perdón que restaura, el amor que edifica. Las cosas que están escritas en la palabra de Dios no están escritas porque se oyen bonito. Están escritas para darnos el testimonio de la nueva naturaleza que se tiene que construir en nosotros. Yo puedo decir que soy buena persona. Yo puedo decir que soy un buen esposo y decirles aquí que tengo una esposa maravillosa y decir 1000 cosas acerca de nuestro matrimonio. Pero si en la verdad eso no te está teniendo ningún efecto y eso no está pasando, en realidad al final la verdadera naturaleza es la que sale. ¿Qué es lo que Dios está buscando en ti? Hermano, podemos llenar la iglesia de gente religiosa. El Señor Jesús pudo haber hecho una mega iglesia con la multitud de gente que le seguía. Y en 3 años y medio que duró su ministerio en la tierra, o 1 año y medio como dicen algunos teólogos, en el tiempo que él estuvo en la tierra, haber construido la más grande iglesia del mundo entero, con personas religiosas. Pero ¿sabe al final con cuánto se quedó? Solo con 12. 12 que estuvieron dispuestos a cambiar su naturaleza. Solo 12 que le creyeron a Jesús, que podían cambiar su estilo de vida, que podían dejar de ser las personas que eran para convertirse en nuevas criaturas. Solo 12 que le creyeron. Y bueno, después 150 que mantuvieron la fe y esperaron la llenura del Espíritu Santo. Hay un cambio de naturaleza, hay algo que Dios está esperando, que hay un cambio de naturaleza, y eso no es por obligación, ni porque logré convencerte, sino porque tú tomas la decisión. Insisto, es una decisión, donde tú le dices a Dios: necesito cambiar mi naturaleza, sigo haciendo las cosas que yo quiero, sigo pensando de la manera que yo quiero, sigo actuando de la manera que yo quiero, pero todo lo que yo quiero está en contra de lo que tú quieres. Quiero cambiar eso, quiero hacer lo que tú quieres, quiero pensar de la manera que tú quieres. Y no insisto, no porque seamos marionetas, que nos ponemos al uso de Dios como marionetas, que Él mueve los hilos y que esa idea de que Dios es controlador y manipulador, no, eso es un absurdo de alguien que no conoce a Dios. Pero conforme tú conoces a Dios, te das cuenta que Él ni siquiera te obliga a creer en Él. Él te deja la libre elección. Pero si tú decides creer en Dios, creer en Cristo, creer en lo que Él hizo por ti, entonces algo empieza a suceder dentro de ti, que es un cambio de naturaleza. Te empiezas a despojar de la vieja manera en cómo vivías y empiezas a adquirir una nueva forma de vida. Igual, con los mismos sueños. Si tu sueño es ser grande, famoso, exitoso, millonario, y ese es tu sueño, Dios no está peleado con tus sueños. Está peleado con tu naturaleza. Si dices: no, pastor, yo no quiero tanto, yo quiero tener una casita, algo sencillo, un hogar, una familia feliz, un matrimonio, ese es mi sueño dorado. Dios tampoco está peleado con eso. Y te dice: mediocre, fracasado, ¿cómo peleas tan poquito teniendo todo el reino de los cielos? No, Dios no se pelea con ese sueño tampoco.
Insisto, Dios pelea con tu naturaleza. Si algo a Dios no le agrada, es una naturaleza de pecado. Y espero con todo mi corazón que podamos tener la decisión de cambiar nuestra naturaleza. Cierre sus ojos. Vamos a orar. Espíritu Santo, ven y habla a nuestro corazón tan fuerte y tan claro que podamos entender lo que esperas de nosotros. No es un cambio de religión, no es volverse fanático, religioso, estructurado a un método de religiosidad y de moldes ajustados a la conveniencia religiosa. Queremos tener una experiencia contigo, Espíritu Santo, y poder entender el cambio que quieres provocar en nosotros, que nos ayuda, que nos beneficia, que nos salva, que nos restaura y nos libera, que nos permite vivir en plenitud, disfrutando todas las cosas que has creado. Permite, Señor, que cada uno de nosotros pueda experimentarlo. Espíritu Santo, ven y habla a cada corazón. Y permite que cada uno, Señor, pueda ver más allá de su naturaleza humana y de la naturaleza de este mundo que hemos adquirido con el paso de los años. Y que podamos ver esta nueva naturaleza que nos ofreces, con libertad de pensamiento, con libertad de nuestras decisiones, con libertad de nuestros sentimientos, no manipulados, no controlados por alguna otra persona o por algún otro sentimiento, sino con la libertad de experimentar esa plena vida que tú nos has ofrecido. No se trata, Señor, de vivir religiosamente, se trata de vivir en libertad. Libera, Señor, nuestro ser. Que cada hermano y hermana que esté escuchando ahora pueda experimentar libertad en su ser para poder, Señor, recibir con entendimiento una nueva naturaleza que cambie su vida, que le dé una vida plena en Cristo Jesús. Ayúdale, Señor, a cada uno. Ayúdanos, Señor, a cada uno. En el nombre de Cristo Jesús. A ti la gloria. Amén. Y amén. Hermanos, vamos a orar. Si usted tiene una ofrenda que dar al Señor, dé con alegría, no con tristeza, ni por necesidad. Gracias a todos. Su ofrenda, sus semillas, sus diezmos. Gracias, y gracias por creerle al Señor. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por tu generosidad y por tu amor, por la bendición que nos das de la salvación. Y hoy, Señor, traemos a ti la ofrenda de lo que tú mismo nos has dado, de lo que hemos recibido de ti. Hoy, Señor, en el nombre de Jesús, te damos a ti la gloria y pedimos que nos des un corazón agradecido, que pueda ver las maravillas que tú haces por nosotros. Bendice a cada uno y bendice sus finanzas. Bendice, Señor, su corazón y que nada les falte. A ti la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, si usted necesita un sobre, solo levante su mano. Israel le hará llegar un sobre hasta su lugar. Y prepare su ofrenda, prepare su corazón, dé con alegría, no con tristeza ni por necesidad. Bendiga al Señor con sus bienes